Saludos cordiales, Honduras. El personal de enfermería del sistema sanitario público del país se encuentra en una auténtica crisis, enfrentando las dificultades de poder resolver sus problemas. Mediante las conversaciones con autoridades de la Secretaría correspondiente, han suspendido sus actividades en varios centros de atención de salud del país. ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Cuál es la crisis del personal de enfermería? ¿Cómo se puede resolver eso de manera estructural para no estar de manera frecuente enfrentando estos paros de labores que se llaman asambleas informativas técnicamente en los centros de atención a los pacientes? Hoy conversaremos en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras con dos dirigentes de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, ANEA, su presidente, don Josué Orellana, y su fiscal, doña Glenda Cruz, nos hacen el honor de visitar nuestro estudio. Presidente Orellana, es un gusto recibirle aquí. Muchísimas gracias, licenciado Onega. El gusto es mío. Yo creo que es un enorme placer para nosotros que, en primer lugar, que el canal, que TV Azteca tenga siempre ese reconocimiento permanente a la labor de enfermería, y qué gusto estar con un líder de la altura suya también. Muchísimas gracias. Doña Glenda, es un gusto recibirle. Muchas gracias por el espacio que nos está brindando, ¿verdad? Nos sentimos muy alegres de poder compartir esta mañana. En la directiva de la ANEA usted ocupa el cargo de fiscal, ¿no? Así es. ¿Fiscal general o fiscal general adjunta? Fiscal. Fiscal. Sí. Aquí tenemos la solución de todos los problemas que tienen en el Congreso. Le agradezco mucho a ambos por estar aquí. ¿De qué padecen? ¿Dónde les duele? Ay, son muchas las afectaciones que tenemos, ¿verdad? Como personal de salud. Nosotros, pues, las auxiliares de enfermería, por años o por décadas hemos manejado lo que es el sistema de salud en los diferentes hospitales y regiones. Nosotros hacemos esa labor incaudicable, ¿verdad? Realizamos acciones que nadie más hace. Llegamos a esos lugares recónditos donde nadie más llega. Nosotros ofrecemos las vacunas, ofrecemos atención a nuestra población y nos sentimos discriminados porque el trabajo día a día es más grande, pero no vemos que se refleje, ¿verdad?, en nuestro salario, que haya un incentivo para el personal auxiliar de enfermería por toda esa labor que realiza, no solo en las regiones, sino que también en los hospitales. Don Josué, yo sé que enfrentan una dificultad estructural desde hace muchísimos años y consecutivos gobiernos no han podido resolver para que tengan condiciones adecuadas para su trabajo. Pero, ¿cuál es el punto que les ha llevado a suspender labores en esta semana? Bueno, nosotros iniciamos con un pliego de peticiones que estábamos pendientes con la Secretaría de Salud. De hecho, el día lunes a las 2 de la tarde ingresamos a una reunión, salimos en horas de la madrugada del día martes, firmamos un acta de compromiso para resolver la problemática que teníamos con el tema del patrono directamente. Firmamos un acta y se resolvió el asunto. ¿Qué es lo que sucede? Usted prácticamente lo dijo, hay un tema estructural. En primer lugar, porque no se ha reconocido por décadas el trabajo de la enfermera auxiliar en este país. Esa es una realidad que tenemos. A tal extremo que nosotros, son 2.922 enfermeras auxiliares que en este momento ganan abajo del salario mínimo. Mire usted qué cosa. El gobierno, 2.792 enfermeras auxiliares ganan menos del salario mínimo. El Estado de Honduras, y me refiero a todos los gobiernos que pasan, son los principales violadores de las leyes, y en relación a la ley del salario mínimo ni tan siquiera eso se cumple. Vea usted, en este momento el salario base de salud debería ser de 15.056 lempiras y el salario base de una enfermera auxiliar en este momento es de 12.600 lempiras. Con eso inicia trabajando una enfermera auxiliar. Estuvimos en la pandemia, ustedes fueron testigos, los héroes, las heroínas, había que aplaudirles, salvaron vidas. ¿Qué resulta hoy? En un gobierno donde la presidenta de la República es una dama que dirige los destinos de este país, y nos extraña enormemente porque el 90% de nuestros afiliados son mujeres. Y resulta que hoy que tenemos nosotros a una mujer que esperamos que reivindicara los derechos de enfermería en el país, han querido o están queriendo ponerle la lápida al puesto de auxiliar de enfermería en Honduras. Estas 2.792 personas que en el sistema de salud reciben, en enfermería concretamente, menos del salario mínimo, ¿cuánto están recibiendo? ¿Cuál es el valor? Son 12.600 lempiras lo que ellos están devengando de salario.
y el salario debería ser de 15.056 lempiras. 15.056 es el salario inicial de una enfermera. No, es el salario mínimo en Honduras en relación a la cantidad de trabajadores que tiene la CESAL. Ah, entonces en relación a todo el sistema. Así es. Y esos 12.000, ¿cómo se establecen? ¿Por un tiempo, por un periodo de prueba o por algo? No, hoy, por ejemplo, se contrata una enfermera auxiliar. Sí. Y su salario base, ya sea por contrato o con permanencia, es de 12.600 lempiras. Ese es el salario base de una enfermera auxiliar. Entonces, Dígame, ¿y por cuánto tiempo permanece este salario de 12.600? hasta que nosotros logramos un ajuste salarial. Porque es que se asume que le dicen, para empezar, como típicamente Sí. le dicen en Honduras cuando lo contratan a uno, para empezar va a ganar esta miseria, pero no se preocupe que en un par de meses vamos a revisar esto y en base a resultados y en base aquí, en base a que pasar el periodo de prueba, le vamos a mejorar su salario. Y esa temporalidad dura 60 años, 70 años, 80 años, 100 años y 1000 años. Y nunca le mejoran el salario. Estas enfermeras comienzan a trabajar con 12.600 y ¿por cuánto tiempo permanecen con ese salario? Hasta que hacen otro relajo Sí. y paralizan el sistema Y conseguimos un ajuste salarial. Hasta ahí vuelven a tener un incremento a la enfermera auxiliar. O sea A que hay tal personas extremo. que han estado por muchísimos años con esa miseria. Nosotros le pongo un ejemplo. Del año 2012 al año 2016 no hubieron ajustes salariales. Entonces, una enfermera que en ese momento ingresó a trabajar con 5.800 lempiras, que era el salario de la enfermera en ese momento, permaneció durante 5 años ganando 5.800 lempiras, porque no hubo ajuste salarial en esos 5 años. ¿Y estos 12.600 se incrementaron durante la pandemia o no? No, antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, logramos que se nivelaran a 12.600 lempiras, que la enfermera auxiliar tuviera un salario Entonces, base. ¿la pandemia 12.000. no hizo que mejoraran los salarios de las enfermeras? No, la pandemia vino más bien a que los corazones se volvieran más duros e inclusive le voy a comentar algo, ya que menciona la pandemia. Fíjese que nosotros... ¿Corazones de quién? De las autoridades, de todos. Fíjese que se nos había aprobado un bono de 13.000 lempiras para reconocer un poco el trabajo que se iba a dar una vez al año por el Día de la Enfermera. Y sabe usted que porque nos fuimos a una marcha en salud protestando por aquellos famosos PCM que le daban facultades a una comisión interventora, ¿Sí? vinieron y cercenaron de vuelta el bono que nos dieron. ¿Y saben qué nos dijeron? Este es el castigo que les damos a ustedes por no estar quietos en sus puestos de trabajo y por andar protestando en contra del Estado de Honduras. Eso de los PCM fue en el gobierno de Hernández Alvarado, ¿no? Sí, en el año 2020 creo que es. si mal no recuerdo. Y esa misma represalia de tipo económico ocurrió con los médicos que también andaban revueltos por los PCM. El bono solo era para las auxiliares de enfermería, pero ellos, entiendo yo que, recordemos que los médicos pues son un gremio, pues hay que decirlo, dentro de la élite poderosos. Entonces pues a ellos no los tocaron, pero a Y nosotros... el perro más flaco. Al como perro más dirían, flaco hay ¿sí? que echarle Se le como pegan en las pulgas. Se le pegan las definitivamente. pulgas. Sí. Perdón por usar ese No, término, pues pero esa es la realidad. digamos, estamos hablando de comparaciones. ¿Cuántas enfermeras ganan menos del salario? Esos 12.600, ¿cuántas enfermeras son? 2.792. 2.792. ¿Y cuántas son en total? Son, para el sistema de salud, elaboramos 6.200 enfermeros auxiliares. 6.200. Sí. Entonces, 2.792 es cerca de la mitad. Cerca de la mitad. Es más del 40% de los empleados del personal de enfermería. Sí. ¿Usted es enfermero, perdón? Yo soy enfermero. Desde el año 1999. ¿A dónde? Estudié en el Cerar Norte, en la escuela pública, que es la que quieren desaparecer ¿A dónde tiene precisamente su ahorita. plaza usted? En el Hospital Santa Bárbara Integrado. ¿Y trabaja allá o tiene un permiso Tengo por el sindicato? un permiso a partir del momento que me vine a la organización a ser el presidente. Ujú. ¿Y usted dónde trabaja, Glenda? Bien, trabajo en Santa Lucía, Ajá. en el municipio de Santa Lucía. En el municipio de Santa Lucía. Ahí Así hay un es. centro de salud. Ahí es la unidad de salud. ¿Desde cuánto tiempo? Bueno, con nombramiento tengo ya 14 años. Ujú. Y anteriormente siempre trabajé en la unidad de salud. Ejercí mi trabajo de manera voluntaria durante 6 años y 2 años que tuve por contrato. Ujú. Se le nota a usted la vocación. En su carita se nota la ternura, la solidaridad y la vocación que tiene. Eso percibo de usted en su presencia. Dan ganas de que lo inyecte a uno usted. Parece que tiene mano suave. Pues
Fíjese que sí, gracias a Dios tengo muy buena aceptación con la gente de mi pueblo. Claro, su trabajo ¿verdad? debe ser por vocación. Eso Así eso es bastante obvio. Más allá de los reclamos de esta semana, doña Glenda, ¿cuál es la situación en general del ambiente en que desarrollan su trabajo el personal de enfermería en Honduras? Bueno, realmente nosotros como auxiliares, usted ya lo dijo, la mayoría lo hacemos por vocación, ¿verdad? Aún con todas las limitantes que tenemos, nosotros en los centros de salud no contamos a veces con los suficientes insumos, ¿verdad? No tenemos ni siquiera a veces papelería, hospitales igual en la misma situación, y esto no es nuevo. Esta es una situación que se ha vivido durante décadas, ¿verdad? Nosotros hacemos mucho lo que es el autogestión, es decir, nosotros caminamos ahí buscando soluciones a los problemas para poder apoyar a nuestra población y poderle brindar un poquito de atención con calidad. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, deme un ejemplo de algo específico. Por ejemplo, en los centros de salud a veces no tenemos material para hacer informes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Papel, lápices, papelería, impresoras? Sí, no tenemos. De hecho, yo le puedo mencionar que el 90-95%, y si no es que el 100% de los centros de salud no cuentan con una impresora. Los informes o los materiales. Todo es a mano. Sí, la mayoría, o computadoras tampoco no tenemos. La mayoría tenemos que buscar quién nos realice esos trabajos o presentarlos de forma manuscrita. Esa es una de las situaciones, ¿verdad? Al igual, a veces también nuestra población llega con carencias, llega y necesita tal vez que se le aplique un medicamento y no ha ni siquiera desayunado. Nosotros buscamos la forma, ¿verdad?, para poderle brindar, aunque sea un jugo, para poderlo inyectar y así no vaya a caer desmayadito ahí en la sala cuando hemos terminado de aplicarle sus medicamentos. Le podría mencionar 1000 cosas que vivimos día a día nosotros como personal de salud, que creo que sería corto el tiempo, ¿verdad?, para que usted vea cuántas carencias tenemos nosotros en el sistema de salud. Las vamos a seguir exponiendo. Para eso es este foro, porque yo me resisto a creer que sea justo, que sea aceptable que le ofrezcamos, bueno, no le ofrecemos, le damos a la fuerza al gobierno central tanta plata para un presupuesto público. 406.000 millones de lempiras es el presupuesto que se aprobará para el año 2024 y ese presupuesto no ajuste para las cosas esenciales, estamos hablando, por supuesto. Yo me resisto a vivir en un país en donde no haya plata para los centros de salud y los médicos tengan que ir a vender comida en los restaurantes de comida rápida, en cenas benéficas para comprar equipo y material, y la Fuerza Aérea esté comprando 12 helicópteros a $10 millones cada uno. Unos a Alemania, 6, y 6 a Estados Unidos usados. 12 helicópteros. Y no hay papel para elaborar un informe en un centro de salud. Yo me resisto a vivir en un país con tantas injusticias, con tantos desequilibrios. ¿No les parece a ustedes? Por supuesto que sí. Vamos a la primera pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Hoy hablando de cerca sobre el problema del personal de enfermería del sistema sanitario público. Cuénteme, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, ANEA, don Josué Orellana. ¿Tiene el personal de enfermería un arancel, una normativa o una especie de escalafón que determine la forma en que se va a relacionar laboralmente con el patrono, con el Estado, con el gobierno? Bueno, a finales del año 2015 se creó o se revisó el tema de las escalas salariales.
Sí. No existe un arancel específico, como lo tienen los colegios profesionales, por ejemplo, en donde diga cuál es el monto fijo, por ejemplo, que sea en de un tema cumplimiento salarial, obligatorio, por cumplimiento ejemplo. obligatorio, porque esto es si quieren cumplir. Es más, yo le puedo asegurar a usted que hay modelos descentralizados en Honduras que la CESAL, en unas políticas neoliberal privatizadoras, se ha cedido a gestores. Y esta gente en algunas ocasiones pagan hasta 3,000 lempiras a una enfermera auxiliar. Y la necesidad de la enfermera auxiliar por poder, por lo menos comer un tiempo al día, acepta esos 3,000, 3,500 lempiras ¿A mensuales. dónde ocurre eso? En algunos modelos descentralizados. Es que la Secretaría de Salud ha cedido la obligación central que tiene de la administración del sistema de salud a algunos modelos descentralizados. ¿De qué me está hablando? ¿De fundaciones? Sí, fundaciones, gestores, algunos políticos que manejan hospitales. ¿Cuántos regiones hospitales hay en esas condiciones? Nosotros tenemos el hospital Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá, está manejado bajo esa condición. Bueno, el Hospital San Lorenzo, que ya pasó a la Secretaría de Salud, también estaba en esa condición. Sin embargo, el Hospital San Lorenzo, dentro de todo, pues cumplía con algunas situaciones, porque eso hay que decirlo. Ajá. Pero tenemos nosotros, por ejemplo, toda la departamental de Lempira, parte de la departamental de Olancho. Es más, estuvimos en una reunión nosotros en Gracias a Dios. Los compañeros estuvieron denunciando en una reunión con la autoridad de salud hace un par de días que nos reunimos con ellos y trajimos a los compañeros de Gracias a Dios. Y ahí le plantearon que ni medicamentos tienen en esos modelos de gestión. Entonces, en esos centros de salud que están manejados así por terceros, por decirlo así, sí, ahí no se respetan ni siquiera los mínimos de los salarios. Algunos sí, pero no es la generalidad. Y salud tampoco vigila, no tiene a una persona, bueno, tiene una persona encargada, pero parece que es oídos sordos. Pero hay enfermeras ganando 3,000 lempiras. Hay compañeras en esos modelos que les pagan 3,000, 3,500 lempiras. Pero por medio tiempo o por jornada plena. Les dicen que les van a trabajar 4 horas y luego les dicen, si no quieren que las despidamos, trabajen las 8 horas porque las ocupamos las 8 horas en este establecimiento de salud. Esa es la realidad que tenemos. Por eso nosotros hemos dicho que estas políticas neoliberales no pueden seguir en el país. ¿Cuántas personas están en esas condiciones, presidente? No tenemos el dato exacto de cuántas personas, pero sí tenemos nosotros las denuncias de los compañeros que nos dicen hagan algo ustedes por nosotros. No es posible que no tengamos ni lo mínimo nosotros para poder sobrevivir. Mire, esa es una situación completamente repudiable en contra de estos señores, porque entre menos le pagan al trabajador, más dividendos les quedan. Es que el problema del sistema de salud en algunos modelos descentralizados es que lo han visto como una forma de enriquecerse. Esa es una realidad. Qué injusto ese una injusticia panorama, total. Porque 3,000 lempiras mensuales es lo que le dan a un coronel de viáticos para ir de Tegucigalpa a Comayagüela. Imagínese usted. Y es lo mismo que le dan a una compañera enfermera. Es impresionante la injusticia, el desequilibrio. El desequilibrio. Realmente me asusta conocer más en detalle esas condiciones en las que trabajan. Hablando de condiciones, doña Glenda, cuénteme más, revélenos, ¿en qué forma trabajan las enfermeras en los grandes hospitales y sus colegas en todos los centros de salud del país? Bueno, ya lo manifestaba pues Josué, ¿verdad? Que son situaciones difíciles. De hecho, esos modelos descentralizados, le voy a decir que conozco parte de ellos porque algunas de mis compañeras de la Francisco Morazán en la zona sur trabajan con esos modelos. Sí. Y ahí trabajan por metas o por producción, a pesar de que están bajo el salario que reciben, les dan una meta establecida. Ellos deben de cumplir para poder obtener, ¿verdad?, su dinero. ¿Qué es meta? Meta es decir, me asignan que tengo que buscar 20 niños para aplicarles vacunas, yo tengo que movilizarme sea sábado, domingo, tarde, no importa el horario. Entonces tengo que cumplir porque ya me dieron a mí eso como que fuese una maquila para trabajar. Pero es que van por las calles, van por los barrios de su área de influencia. Vamos casa a casa, hacemos monitoreos en las diferentes aldeas, en los diferentes barrios, en los diferentes caseríos. Y en estos modelos, las compañeras casi a medianoche a veces andan buscando esos niños para poder cumplir con lo que le han dejado plasmado, porque si no, entonces le afecta también en su salario. Y aparte de esos acuerdos
que de vez en cuando se celebran y se firman en unas actas rimbombantes y salen a dar conferencias de prensa en las gradas de la Casa Presidencial y dicen que hemos llegado a acuerdos y que tarará, 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 y que el gobierno se obliga mediante la firma de un acta a que les va a mejorar aquí, aquí, aquí. Aparte del salario propiamente, ¿qué otros beneficios laborales les arropan a ustedes, presidente? Mire, nosotros tenemos algunos beneficios colaterales que hemos logrado en el transcurso de las décadas. No por voluntad de ningún gobierno, sino porque hemos ido a las calles. Por ejemplo, en salud tenemos un tema de derecho a 3 uniformes que se dan al año. Tenemos nosotros Solo 3 uniformes. 3 uniformes al año. Y usted, tenemos un bono de 450 lempiras para zapatos, que usted no compra ni un zapato con los 450 O sea que si lempiras. son 3 uniformes al año y son 365 días, en un año un enfermero ha lavado 115 veces su uniforme. Así es. Así es. Y usted sabe lo que pasa con Sí, nosotros. le dieron los 3, ¿verdad? Sí, no, sí, porque a veces le dan 2. Es más, ahí A tienen veces- el ejemplo ellos en a la veces Francisco no tienen los Morazán. 3. 2 años tienen que no les dan los uniformes. Pero usted lo cuida enormemente, porque se parece que se lo dieron ayer. Está Ella lo lindísima. Sí. Está lindísima Muchas de gracias. blanco. Sí, parece que se lo dieron ayer. Pero esa es la realidad que tenemos. Y vea usted, nosotros inclusive en el sistema de salud, el personal de enfermería trabajamos 24/7, Sí. pero nosotros nos pagan horas extra, sino que lo que se hace es pagar una turnicidad, un nombre que le pusieron X para no pagar horas extra, una turnicidad, una compañera que trabaja 24/7 en el mes. A esa compañera le pagan por la famosa turnicidad 2.300 lempiras. Cuando cuando por horas extras tendrían que pagarle alrededor de 7.000 lempiras por horas extra. Pero no le pagan horas extras como dice el ¿Y Código del qué Trabajo. es trabajar 24/7? Bueno, una enfermera va a turno A de 7 a 3, a turno B de 3 a 10 y turno C de 10 a 7. Entonces la enfermera ¿Corrido? hace 10 turnos A, hace 5 turnos que agarra jornada vespertina y nocturna y 5 turnos nocturnos completamente. Hace una jornada de 22 turnos la enfermera auxiliar en el mes. Y por eso debería de recibir casi los 7.000 lempiras de horas extras, pero no se pagan a horas extras, sino que lo que se le da es como un bono por ese tiempo adicional que trabaja. O sea, que igual le pagan que esté trabajando a la 1 de la mañana Así es, o como que esté trabajando a las 3 de la tarde. lo mismo. Ahí no hay ningún tipo de valor al esfuerzo que se hace por esas horas nocturnas. Ujú. Esa es parte de la realidad que tenemos. Ujú. Entonces, yo creo que es importante que haya justicia social para la Por enfermera supuesto. auxiliar. Hoy en día, en este momento que ustedes y yo estamos conversando, ¿están paralizados varios centros de salud? Los 30 hospitales, de los 32 hospitales, de los 32 hospitales, 31 están parados y solo el hospital escuela no. Y 20 regiones en los 18 departamentos de Honduras. No están trabajando en este momento. Atendiendo las emergencias, las áreas críticas, o sea, porque hay que dejarle claro a la ¿Desde población. cuándo? Desde el día miércoles. ¿Y por qué si Ayer. el lunes firmaron un documento? Esa es la situación. Me Nosotros lo con explica salud- después de una pausa, Muy si bien, le parece. Muy bien. Vamos a la segunda interrupción de nuestra plática para escuchar unos anuncios interesantes. Hablamos del personal de enfermería y el sistema de salud público en Honduras hoy en TV Azteca Honduras, viendo problemas reales de todos los días, del dolor de nuestro pueblo. En medio de un país que se divierte con los espectáculos de los funcionarios públicos, que se entretiene con los insultos en ambas vías de los políticos enfrentados que no pueden ponerse de acuerdo para elegir al fiscal general y fiscal adjunto que este país necesita, porque están forcejeando por colocar al que los políticos en el poder necesitan. Hoy estamos hablando de la Honduras real, de la de todos los días, de la que nos duele, de la de carencias infinitas en los hospitales, en donde no se ejecuta adecuadamente el presupuesto asignado para la Secretaría de Salud.
en un país que renuncia también al financiamiento de España para la construcción de los hospitales que nos anunció, que nos prometió el actual régimen de Castro. Hablo con el presidente y con la fiscal de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, ANEA, que tiene la gentileza de estar aquí, don Josué Orellana y doña Glenda Cruz. ¿Qué reclaman ahora mismo, doña Glenda? ¿Por qué están paralizadas las actividades del personal de enfermería en todo Honduras? Bien, nosotros pues, si bien ya decíamos, sostuvimos reuniones el día lunes, ¿verdad? Con las autoridades de la Secretaría de Salud, llegamos a muy buenos acuerdos. Más sin embargo, tenemos una problemática en servicio civil. Servicio civil es el ente encargado, ¿verdad?, de los perfiles de cada uno del personal que labora. Sí. En este momento, pues, se ha creado un nuevo perfil, bajo nuestro mismo perfil, ¿verdad?, que técnicos universitarios ocupen estos puestos que durante años nosotros hemos venido haciendo esa labor, ¿verdad?, esas funciones, y lo vemos injusto y cruel debido a que nosotros, si bien es cierto, nos formamos en escuelas, ¿verdad?, pero tenemos toda esa preparación. Nosotros nos formamos en hospitales, nos formamos en centros de salud. La capacidad del auxiliar de enfermería para manejar esa problemática, ¿verdad?, ya sea en hospitales o regiones, la podemos realizar de la mejor manera debido a las prácticas que realizamos. Más sin embargo, ahora pues están devaluando ese trabajo, ¿verdad? Ya son personas que tienen que ir a la universidad y nosotros no estamos en contra de ello, pero ¿por qué bajo el perfil del auxiliar de enfermería tienen que hacer esos nombramientos, ¿verdad?, dejándonos a nosotros prácticamente abajo, dejándonos fuera? El salario para ellos es mucho mayor. Nosotros ya lo manifestábamos que nuestra base salarial es 12.600. La base para un técnico universitario viene en 25.000. Mire cuán irrisorio es esta situación. Es decir, en otras palabras, al personal de enfermería lo quieren sustituir por técnicos universitarios de enfermería. Así es, denigrando, ¿verdad? Esa es una decisión de la Dirección de Servicio Civil. Así es. ¿Y sustituirlos cómo? ¿Gradualmente o de una vez? ¿Los nuevos contratados deben ser técnicos universitarios? Así es. ¿Es así? Así es. ¿Y esos técnicos universitarios quién los está formando? Las universidades privadas. Las privadas, Las privadas. únicamente. Únicamente las están formando las privadas y aquí hay que reconocer que le están haciendo un favor a las universidades privadas. ¿Cuántos años tienen de formación esos muchachos? Ya ellos tienen 4 años formando este tipo de recursos. Inclusive hay una demanda fuerte que se hizo en contra de una de las universidades porque no se aprobaba el puesto en servicio civil. Entonces tuvieron que aprobar ese puesto porque habían demanda en contra de universidades privadas de parte de los estudiantes porque se sentían engañados, y es parte de lo que ha sucedido. Entonces viene el servicio civil y hace lo más fácil, lo que hace cualquier ignorante, cualquier cobarde, y viene y crea un puesto de técnico universitario auxiliar de enfermería. Mire usted qué cosa, bajo el mismo perfil de la enfermera auxiliar. Y vienen ellos y nos sentamos el lunes con ellos y ahí se niegan a pie juntos que no es cierto. Venimos nosotros con la información que poseemos y les demostramos que es cierto que aprobaron el puesto. Les demostramos con certificación, les demostramos con perfil y ahí quedó evidenciado que es cierto. Lo único que cambia en el perfil es el nombre del puesto. Eso es todo. Pero ahí las funciones son de enfermera auxiliar para reemplazar el puesto de enfermería auxiliar. Y vea usted lo que pasa. Salen ellos el martes con un comunicado supuesto diciéndonos mentirosos a nosotros y que no existía el puesto. Salen personeros de la misma Dirección General de Servicios Civiles que ellos andan locos, ni ellos se ponen de acuerdo, diciendo que sí existe el puesto. Y es más, que existe el puesto con las mismas funciones del auxiliar, sin embargo, que a nadie se ha contratado. Y ayer mismo les demostramos nosotros que ya empezaron a contratar ese tipo de recursos en las plazas de enfermeras auxiliares. Pongámonos claros, don Josué. No está mal, y creo que ustedes estarán de acuerdo, no está mal que el personal que vaya contratando la administración pública tenga más competencias profesionales, más preparación académica. ¿Vamos a estar de acuerdo en ese punto? Por supuesto que sí. Como se hizo con los maestros, por ejemplo, a raíz de la puesta en vigencia de la Ley Fundamental de Educación. A partir de determinada fecha, se estableció que solamente maestros con licenciatura pudiesen estar frente a un grupo de estudiantes. Sí. Y eso hizo que se profesionalizaran y que tuvieran mejores competencias académicas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces ustedes no se niegan a ello. Por supuesto que no. Sin desaparecer el puesto,
de auxiliar de enfermería. Vamos a ver. Vamos a la siguiente, al siguiente punto. Lo que están haciendo es contratando técnicos universitarios para sustituir o para acompañar a los enfermeros que ya Para están. sustituir a las enfermeras auxiliares. Ya tenemos nosotros las evidencias de este tipo de trabajadores que han sido nombrados en las estructuras de enfermeras auxiliares. Por eso es que no habían querido darnos la respuesta a nosotros, porque tenemos más de 400 estructuras disponibles de enfermeras auxiliares. ¿Por qué nosotros peleamos por eso? Sencillo, mire, tenemos más de 400 estructuras disponibles y tenemos más de 400 por contrato, que tienen hasta 7, 8 años de estar por contrato. Hay que nombrarlos a ellos porque tienen un derecho ya legal establecido de una permanencia. Así lo establece el Código del Trabajo. Y la otra situación es, tenemos más de 1000 enfermeras auxiliares que estuvieron en la pandemia y las echaron a la calle. Ahí están esperando las compañeras una respuesta. ¿Las echaron a la calle por Sí, qué? las echaron a la calle porque como ya supuestamente había terminado la pandemia, pues ya no las necesitaban en el sistema de salud. Y tenemos un déficit. ¿Fueron contratados durante la pandemia o ya durante la estaban pandemia. antes? Eran las heroínas en la pandemia. No, las contrataron para la pandemia. Ajá. Y resulta que terminó la pandemia y las echaron a la calle y el sistema de salud tiene un déficit de más de 2000 enfermeras auxiliares. ¿Cómo se entiende esto entonces? ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender que echaron más de 1000 enfermeras que hoy están, las compañeras están despedidas? Ahí están, las dejaron con un derecho ya adquirido porque ya tenían más de 2 años de estar por contrato. Otra cosa, si ustedes ven que en su trabajo el gobierno dispone que se va a preparar mejor académicamente y con las competencias que da la universidad, ¿estos van a sustituir o van a acompañar, van a ayudar, van a ir? Es decir, más claramente la pregunta, ¿los técnicos universitarios que están contratando ahora están agregándose al sistema o están, al quitar una enfermera auxiliar, colocan a un técnico? Exactamente, usted le ha dado la lectura correcta. Quitan el puesto. Porque se le termina un contrato. ¿O se qué? le termina un contrato, o se va jubilada, Sí. entonces agarran la estructura y lo ponen a la persona. Están sustituyendo prácticamente a la enfermera auxiliar. Eso es lo que están haciendo. Entonces, eso no es posible. ¿Y cómo van a decirle doy? Mire, aquí el tema es están condenando a la enfermera auxiliar porque tenemos muchísimas de ellas que solo hicieron 6º grado, ciclo común o secundaria. Entonces, ¿cómo es posible que hoy le van a decir a la enfermera auxiliar que porque solo hizo 6º grado y tiene 30 años en el sistema, no le sirve al sistema, que no la necesitan? Que esa enfermera sabe más que muchísimos médicos. La enfermera auxiliar es la que forma a los médicos. Pregúntele usted a los médicos quién los forma, a la licenciada de enfermería quién los forma. La enfermera auxiliar los termina de formar porque llevan un conocimiento nomás, más no tienen la práctica. La enfermera es la que los ilustra, los lleva y los encarrila en la función que deben de desempeñar. Y esa es la misma enfermera que le están diciendo analfabeta, que le están diciendo que no sirve, que si no tiene un título universitario no vale. Entonces, ¿cómo es posible que en vez de estar reconociendo, retribuyendo en materia económica ese esfuerzo que hacen nuestras enfermeras auxiliares por el sistema de salud, hoy suceda esta puñalada en la espalda de la enfermera? Y el otro tema, si nosotros nos vamos hoy, Hospital Santa Rosita, solo para ponerle un ejemplo, una enfermera auxiliar atiende 70 pacientes, hasta 70 pacientes, una sola enfermera auxiliar. Y mire la condición de los pacientes que atendemos en Santa Rosita. 70 hasta pacientes. 70 pacientes, y lo podemos comprobar cuando usted guste. 70 pacientes. Una sola enfermera. Le preguntan al director cuántas enfermeras necesita para poder ayudar a la sobrecarga y dice que ninguna, que él lo que necesita son trabajadores administrativos. O sea que esto sigue siendo una agencia de colocaciones. Esto sigue siendo una agencia de colocación de chamberos. Lo criticamos antes y lo criticamos hoy porque lo que fue malo antes sigue siendo malo hoy. Totalmente de acuerdo. Entonces nosotros necesitamos Totalmente de que acuerdo. contraten enfermeras auxiliares. Ahí están las estructuras, ahí están los puestos, porque ahí está el presupuesto porque no las contratan. Don Josué, sigamos con el asunto de encontrarle una explicación y una salida sabia a este asunto de los técnicos universitarios. Nadie niega que es importante que todos los profesionales que trabajan, sobre todo en la salud, en la educación y en otros asuntos, se mantengan permanentemente en capacitación y entre mejores competencias universitarias y académicas tengan, mejor. Así. ¿No existe una manera de darles una facilidad a las enfermeras que están trabajando para que paralelamente vayan a la universidad y puedan capacitarse mejor? Es que nosotros tenemos 1.600 enfermeras auxiliares que trabajan en el área rural.
compañeras que a lomo de mula viajan el domingo hacia la comunidad y regresan el sábado a su casa. No tendrían tiempo para ir. El tiempo para ir. Ajá. Y el otro tema importante decir también, nosotros ante eso estamos planteando que se busque un término medio, que se valide por la Dirección General del Servicio Civil el técnico en enfermería, que nosotros ya lo somos, solo que el gobierno no lo quiere reconocer. Nosotros somos técnicos en enfermería nivel 6. Por un lado. Que se busque un término medio y ahí converjamos todos. Por un lado tiempo y por el otro lado dinero. Porque si solo lo están formando universidades privadas con 12.600 lempiritas mensuales. Y en las principales ciudades, no es que está en todos Y lados. la universidad privada cuesta 25.000. ¿Dónde? Tendrían que trabajar 2 meses para pagar un mes de universidad. Y solo para pagar la universidad. Sí, sí, sí. Para subsistir. No. Ese es otro cantar. Eso. Comer, de medicinas, Alquiler. la casa, el transporte, el cuaderno del niño. Y solo la canasta básica vale 15.000 lempiras o más. Sí, no, es inimaginable. A ver, ustedes le han planteado, vamos a ver, explíqueme antes, ¿por qué el lunes celebraron un acuerdo y lo firmaron y ya después se vino otro enredo, otro conflicto? Porque el acuerdo que firmamos fue con Salud. Y como es el ente regulador, es otra Secretaría de Estado, es la Secretaría de la Presidencia. Entonces no tiene nada que ver con la Secretaría de Salud. Lo de Servicio Civil. Este es un ente regulador. Entonces el ente regulador es el que ha creado la crisis, no la Secretaría de Salud. Nosotros con la Secretaría de Salud ya resolvimos. Ahora ¿Qué resolvieron con Salud? Con Salud resolvimos nosotros varios temas pendientes que habían. Enumérmelo, por favor. No me los explique, pero enumérmelos. Ok. El tema de uniformes nosotros lo resolvimos, el tema de pagos pendientes de viajes. ¿Cómo lo resolvieron lo de los uniformes? Que a más tardar el 15 de octubre se van a entregar los uniformes porque tenemos hasta 2 años que no se han... Y tienen que estar peleando ustedes para que les den uniformes. Por una obligación que tienen ellos. Porque hay mandos intermedios que hay que reconocerlo. Mire, hay mandos intermedios en Salud. Qué horror. Y ahí están haciéndole al banco también. Hay que reconocerlo, al mismo ministro. Hay que reconocerlo que ahí también, ahí ni ellos se ponen de acuerdo a veces porque ahí los intereses son perros, secretario. Nosotros no vamos a conocer que hay gente que ha hecho millonaria a costilla de la salud y la vida del pueblo hondureño. Los intereses son perros. Perros, ahí los intereses son tremendos y nosotros lo hemos denunciado por años, las situaciones que han pasado en el sistema de salud. Y hasta amenazas hemos recibido nosotros en su momento, cuando en el 2017 denunciamos unas atrocidades que sucedían y que en el 2018 el CNO nos dio la razón cuando salió un informe diciendo que el 49% del presupuesto de salud se lo robaba. Sígame, contésteme con un monosílabo. ¿Sigue habiendo corrupción en salud? Pues eso no lo podemos nosotros comprobar o decir que sí, porque no. Pero huele. Pero como huele. Como dicen, no hay fiesta, pero se ven los globos. O como dicen los mexicanos, no es cuetero, pero huele a pólvora. ¿Sí? La última pausa de nuestro foro. 1 minuto nada más. ¿Cuál es la demanda concreta que ustedes están estableciendo, presidente de la ANEA, a Servicio Civil en este momento, que provoca el desencuentro que les ha llevado a suspender los servicios en los hospitales de Honduras? Nosotros estamos pidiendo que, número 1, se deje en valor y efecto el puesto que se creó con la duplicidad, por la duplicidad, que se revise el tema. Pero para esto también hay que dar alternativas. No solo decir que se quite, que se haga o no se deje de hacer. Nosotros estamos proponiendo que haya un punto medio en donde nuestras compañeras, por el hecho que no pueden ir a una universidad, por todo lo que hemos hablado aquí, usted lo ha explicado perfectamente bien, entonces se busque un punto medio en donde converjamos todos y en donde no desaparezca la carrera de enfermería y ahí poder nosotros tener un encuentro los trabajadores y poder seguir dando la función que corresponde y que aspira y espera la población en este país. ¿Qué me dice usted, doña Glenda? ¿Cuál es la solución que ustedes le plantean a Servicio Civil? Bueno, ya lo manifestaba nuestro presidente, ¿verdad? Que
que se busque ese término medio, ¿verdad? Sin afectar al personal que ya hemos estado laborando durante tanto tiempo y personal que sigue en las escuelas de formación, como son los CENAR, el CENAR Sur y el CENAR Norte. Las escuelas que siguen formando, entonces que no nos afecte esta situación que han ellos mismos causado. ¿Cómo resuelven ustedes? Cuénteme, perdóneme que insista en conocer su experiencia personal y que obviamente refleja la de todos sus colegas. ¿Cómo cómo resuelven en el día a día la falta de equipo, la falta de material frente a un enfermo que tienen ahí sufriendo, con dolor, con un padecimiento y con esperanza de que a través de sus manos puede encontrar una respuesta? Usted tiene sus manos vacías, pero ¿cómo resuelve? Gestionando. Muchas veces hacemos gestiones, inclusive muchas veces como personal nos ha tocado de nuestra bolsa comprar el medicamento que el paciente necesita, ¿verdad? O apoyarlo para poderle brindar ese dinero que requiere para poderlo movilizar. Las enfermeras. Mucho lo hacemos. Así nos toca a veces. De su bolsillo. De nuestra bolsa. Buscamos la forma, buscamos los mecanismos, porque nuestro fin es que se guarde la vida de esa persona que tenemos en ese momento padeciendo o en riesgo. Entonces, nosotros buscamos soluciones de cualquier manera para poder sacar adelante esa emergencia que tenemos. Es terrible, presidente, ¿no le parece? Tremendo. Fíjese que Glenda mencionaba una situación que la voy a rescatar y en el acta de compromiso que firmamos el lunes quedó establecido. Fíjese que las enfermeras auxiliares en los centros de salud, Glenda, que es de un centro de salud, llevan hasta 45 programas, que son metas, que son indicadores. Pero resulta que la Secretaría de Salud, por medio de las regiones, porque hay unos regionales que no sirven, que son partos. Y eso es corrupción, porque si a mí me dicen, vaya usted de director regional a determinado sector y no tengo las capacidades, soy un corrupto, porque estoy aceptando algo que yo no tengo las capacidades para poderlo hacer, sino que voy a hacerle los mandados a los políticos y no hacer el trabajo que corresponde. Entonces nosotros denunciamos el lunes con las autoridades de salud que las compañeras tienen 45, por ponerle un número de indicadores, pero son más. Entonces le dan una vez el folleto, el formulario que son varias hojas para el indicador. Y de ahí en adelante la enfermera gasta hasta 800 lempiras sacándole copia a los folletos para que todos los meses tengan los jefes inmediatos los reportes. No, que no me frieguen. Así no. Entonces, ¿cómo es posible que van a decir que eso está muy bien? No puede ser. ¿Qué hacen la plata? Y esos indicadores y esas metas, ¿de dónde las sacan? O sea, ¿por qué los tratan a profesionales de la salud que trabajan en un área tan sensible como que fueran vendedores de lotería? Exactamente. Y el problema es que tienen que los jefes quedar bien con sus jefes, porque esto es una cadena. A las enfermeras le exigen... ¿Las presionan? Las presionan porque los jefes inmediatos quieren quedar bien con sus jefes superiores para mantener la chamba. Y esa es la realidad. Y en los modelos descentralizados es peor. Porque salud, si ellos no cumplen las metas y los trabajadores no cumplen la meta, entonces les quitan el modelo. Entonces hay que mantener el negocio activo y hay que exprimir a la enfermera auxiliar hasta donde más no se puede. Entonces, todas estas carencias explican, aunque no justifican, que es diferente, que los pediatras del Hospital Escuela, por ejemplo, hayan salido a vender comida en centros de comida rápida para comprar material y equipo para sus pacientitos? Sí, es que yo creo que deberían de rodar las cabezas de los directores que no funcionan. ¿Y sabe por qué no rodan? Porque en salud, las autoridades de salud no son los jefes de ellos. Los jefes de ellos son los políticos. Si usted es director en un hospital... A mí no me ponga de ejemplo para esas cosas. Muy bien. Entonces, pero diga. Lo pone un político. Viene el político y le dice el ministro, usted no funciona en el puesto. Entonces a usted lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué hace el director? Le dice, bueno, tóqueme. Y le digo a mi papá, a mi padrino, a mi tío... Que lo tope a usted. Que lo tope a usted y que pide la cabeza suya y lo destituya. ¿Sigue estando politizado el sistema de salud? Más que nunca. ¿Con Libre? Con Libre nosotros esperamos que cambiara. ¿Y no cambió nada? No cambió nada. Y vea, y Libre tiene gente con competencias. O sea, el problema es que escogen mal a las personas. O sea, se escoge la persona adecuada para hacerlo mandado, no la persona adecuada para el puesto. ¿Qué opina del secretario Mateu? Con nosotros, por lo menos con nosotros, ha tenido una apertura muy impresionante con la organización. ¿Y en la gestión en general? En la gestión en general habría que valorar muchas situaciones. Si lo evaluara y le tocara calificarlo como profesor de 1 a 10, ¿cuánto le daría hasta hoy? No me atrevería a decir específicamente un porcentaje, pero sí valoro muchas situaciones que ha hecho él. Dentro de ellas,
que le ha cortado las uñas a un montón de corruptos en salud. ¿Cómo recibe la noticia de que ya no habrán los 8 hospitales financiados con el dinero de España? Bueno, eso sí, nosotros lamentamos, si no, esa información es nueva para mí, pero si eso es así, lo lamentamos porque yo tengo casi 20 años trabajando en el sistema de salud y no he visto inaugurar un solo hospital en 20 años. Totalmente. Doña Glenda Cruz, estoy muy agradecido con su presencia con nosotros. Quisiera estar todo el día aquí para poder conversar con usted. Sé que tiene que ir a sus actividades con el gremio. ¿Quiere dejar una reflexión final? No quise decirle, tiene que ir usted a cumplir sus metas para no seguir deprimiendo la plática. ¿Quiere dejar un mensaje final, por favor? Así es. Bueno, a nuestros compañeros que continuemos, ¿verdad?, realizando esa labor tan bonita, porque esto es una dedicación y nosotros internamente nos sentimos satisfechos, a pesar de todas las limitantes que tenemos, nos sentimos satisfechos el poder brindarle una atención a un paciente. Quizás no le damos los insumos que necesita, Claro. pero por lo menos el aliento de que, Por supuesto. de que Por vean supuesto. que los atendemos con Eso es lo atención. lindo de trabajar por vocación y no por un salario, independientemente de que sea una miseria la que les paguen, como a los caricaturistas. En ese sentido estamos empatados. Si le dijera cuánto ganamos los caricaturistas en Honduras, usted rompe a llorar aquí, rompe a llorar y me regala 30 centavos para almorzar. Rompería a llorar. Mejor de eso no le hablo. Pero cuando uno trabaja por vocación, uno trabaja hasta de gratis. Obviamente que no agarren carreta aquellos que dijimos, Así es. pero es así. Presidente, ¿por qué es usted presidente de un gremio que principalmente es de muchachas? Sí, el 90% son de mujeres. ¿Cuántos hombres hay en la enfermería? Nosotros casi 1000 varones, enfermeros. 1000 auxiliares. varones. Sí, casi 1000 Y varones. 75,000 mujeres. Sí, un universo de mujeres. Le agradezco muchísimo su presencia con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. El presidente de la ANEA, don Josué Orellana, y la fiscal de esta Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, doña Glenda Cruz, han expuesto aquí sus opiniones, sus problemas y sus necesidades. A todos gracias y adiós.